Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a esta conferencia de prensa que hemos decidido llamar 2 años sin Sol. Los saludamos desde el equipo de trabajo Justicia por la Niña Sol, que está conformado acompañando a la mamá protectora Natalia Castaño, y también está formado por las organizaciones la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH, Reviva, Aquelarre, Madres Protectoras y Feministas Autoconvocadas, que formamos parte de este equipo multidisciplinar que formamos este acompañamiento a partir del caso aberrante de la Niña Sol. Hoy se cumplen exactamente 2 años en el que Sol fue arrebatada de su espacio natural y del cuidado de su mamá el día 23 de septiembre del año 2019. La jueza Romina Sánchez Toraza, titular del juzgado de primera instancia y primera nominación en lo civil, comercial y familiar de la ciudad de Río Tercero, ordenó que la niña fuera retirada del jardín en el que asistía con guardia policial y trasladada abruptamente a 200 kilómetros de su hogar y de los afectos. Su mamá, Natalia Castaño, no fue notificada de esta medida, sino simplemente informada por las docentes del jardín. Es por eso que elaboramos esta conferencia, para poner a toda la sociedad en conocimiento de la sistemática violencia que está viviendo la Niña Sol hace años, y su mamá, que tuvo el valor de denunciar el abuso sexual que su niña vivía y sufría por parte del progenitor, y a partir de entonces está viviendo ella y la niña violencia sistemática por parte del Poder Judicial Patriarcal. Les agradecemos por estar aquí, les agradecemos a todas las páginas Asamblea Ni Una Menos, la colectiva, que están retransmitiendo en vivo esta conferencia indispensable. Y entonces le doy la palabra a mi compañera María Elena Nadeo de APDH, que hace ya varios años que viene acompañando a Nati en esta lucha. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Yo voy a hablar en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, pero también unificando la voz con la regional Río Tercero de APDH. Acá está presente también Marta Salinas, copresidenta de la regional, quienes fueron los primeros o las primeras en recibir la denuncia, la situación tan crítica que atravesaba Natalia Castaño y su nena, digamos, por las actitudes absolutamente discriminatorias y arbitrarias de la justicia civil en la provincia de Córdoba. También nos acompaña de la APDH el secretario de Niñez y Adolescencia, Gustavo Gallo. También intervino en las primeras consultas que nos hicieron desde Río Tercero, y tanto desde la Secretaría de Niñez como la mía, la Secretaría de Género, y consultando con Río Tercero y los propios abogados de Natalia Castaño y de la nena, llegamos absolutamente a la conclusión de que acá había indicios ciertos de una situación de abuso sexual. La documentación que nosotros recibimos, que es el dictamen de un equipo especializado del Hospital de Niños de Córdoba, más un informe psicológico, no daban dudas de que había una situación abusiva, por los relatos mismos de las nenas que después se fueron confirmando con otras pericias. Ahora, la jueza civil Sánchez Toraza desconoció, no consideró relevantes estos diagnósticos, y ordenó la revinculación de todas maneras con el padre, con el supuesto o el acusado de abuso. Por lo tanto, esto generó una resistencia en la mamá de la nena, una resistencia y un reclamo permanente ante el juzgado de evitar esas revinculaciones, porque el riesgo del abuso físico y sexual seguía siendo posible. Nosotros por eso respaldamos a Natalia, porque pensamos, así como cuestionamos a familiares de víctimas que no denuncian o que son cómplices incluso,
porque se niegan a creer o porque no aceptan tal posibilidad, nosotros pensamos que la actitud de Natalia Castaño, que está acá presente con nosotros, es una actitud valiente, ha sido una actitud digna de una madre que en realidad lo que estaba haciendo y lo que sigue haciendo es proteger a su nena de una posibilidad de abuso. Fue castigada por la jueza, fue separada de su nena, le fue impedido todo tipo de contacto durante 8 meses y ahora tiene un régimen comunicacional que es realmente arbitrario porque no lo puede cumplir, porque la obligan a pagar una asistencia terapéutica, un acompañante terapéutico, porque está lejos, porque la madre vive en Río Tercero y la nena en Belleville. Y no solo conforme a todo esto, hay un doble castigo ahora porque se la denunció penalmente por impedimento de contacto. En una demanda que es un ejemplo de hostigamiento y persecución judicial. La verdad que nos enoja mucho, por eso nos ponemos por ahí un poco más nerviosos o nerviosas, pero nos indigna esta situación. Esa demanda es una vergüenza, pero digamos que existe el riesgo de que sea condenada y que pueda perder su libertad. No solamente su nena, sino su libertad. Por eso estamos acá, por eso reclamamos el cese de la persecución judicial a Natalia y la urgente restitución de su nena, y que se, por supuesto, profundice toda la investigación penal. Muchas gracias, María Elena, por tu participación. Le damos la palabra a Sara Barney, que es madre protectora, presidenta de la ONG Red Viva contra el abuso sexual infantil y que también es parte de este equipo de trabajo. Gracias, Sara. Estás muteada. Ahí va. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Bien contaba María Elena todo lo que está viviendo Natalia y su hijita tan pequeña. Y bueno, no mucho más que agregar a lo que dijo María Elena Nadeo, con quien adherimos y venimos trabajando también desde uno de los primeros momentos para poder acompañar a Natalia y que esta restitución, que no pensábamos jamás que podía llegar a 2 años, cese, y la persecución a ella también, ¿no? Digo, explicar que las asociaciones y particulares que conformamos este equipo de trabajo, somos asociaciones que trabajamos por los derechos humanos y la protección de niños, niñas y adolescentes y sus madres protectoras, quienes han visto vulnerados sus derechos, y que no somos un grupo de amigas, porque como madre protectora lo puedo decir, siempre nos persiguen porque prácticamente como que hacemos forum shopping, nos ponen en las demandas, y que acá se ha analizado cada una de las pruebas, que cada uno de estos equipos cuenta con profesionales idóneos muy avesados en el tema, y que, como bien decía María Elena, hemos encontrado que estaban las actuaciones del PAICA, que no podemos acusar de ser arbitrarios, ¿no? O de tomar participación, un hospital como es el Hospital de Córdoba, que también el propio cuerpo médico forense, ordenado por la propia jueza Sánchez Toraza, hace una pericia de Natalia, porque cuando cualquiera de nosotros o nosotras vamos a denunciar el robo de un auto, a nadie se lo pericia. Cuando vamos a contar lo que le pasó a nuestros hijos, porque por suerte para nosotras, pero por desgracia también para nosotras, cuando llegamos a los juzgados, lo primero que se pone en juego es a la madre, ¿no? Si la madre está loca, no está loca, como si eso fuese un indicio para no investigar lo que le ha sucedido a una niña o un niño. Entonces, se le hace esta pericia por orden de la jueza Sánchez Toraza a Natalia. Natalia tiene un estrés diagnosticado por el mismo cuerpo médico forense, que da cuenta de cómo quedó emocionalmente Natalia por el arrancamiento, y hacen responsable a la jueza Sánchez Toraza de lo que está viviendo Natalia. Natalia había sufrido una situación personal un mes antes con su mamá,
el fallecimiento, y no tuvieron piedad en destrozarla por adoctrinamiento patriarcal, que es lo que vivimos reclamando. En contraposición, lo que sucede es que también le hacen una pericia psicológica al progenitor de la niña, donde da cuenta que esta persona no puede hacerse cargo ni siquiera de él mismo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que venimos viendo? Por eso me parecía importante hacer la aclaración desde Red Viva, porque venimos trabajando en todo el país, en los juzgados de familia, donde esto se viene repitiendo sistemáticamente, y donde lo primero que hacen las y los jueces que están a favor de un síndrome que se diagnostica solo en los juzgados y se cura con una sentencia judicial, un inexistente síndrome, bueno, esta persona, al no estar apta, ¿qué hacen? Se lo dan a la abuela de la niña, ¿sí? Pero con un amplio régimen de visita. También sucede en el medio, que es por lo que empieza esta situación, a mí como mamá viene mi hija, me dice, me está pasando esto, voy, hago la denuncia, no soy obstructora de vínculos, soy una persona que está queriendo defender a mi hija de lo que me está contando. Entonces, cuando a la jueza se ve acorralada por la situación de que la niña quizá pudo, tal vez, a lo mejor haber padecido una situación de abuso, ahí ella misma pone una restricción hacia el papá, pero hasta el momento la había estado viendo, ¿sí? Y no se había tomado ningún resguardo. Entonces, a Natalia la castigan por haber tomado esa prevención, pero la jueza misma después da esa medida preventiva, por lo cual entonces no se entiende por qué la arrancaron de al lado de su mamá, que hubiera sido mucho más productivo investigar en ese primer momento y después tomar las medidas que se hubiesen creído convenientes. Esto, como les digo, lamentablemente lo estamos viendo, no solamente yo, hace más de 10, 15 años está acá presente Carlos Rosansky, bueno, mismo María Elena, toda la gente de APDH y todas las personas que estamos acá, lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, dejar constancia de la arbitrariedad que vuelca la jueza Sánchez Toraza, no respetando ningún debido proceso, no escuchando a la niña, haciendo mínimamente abandono de los deberes de funcionaria pública al deber de proteger a una niña que puede estar en riesgo. Digo que no solo tenemos la Convención de los Derechos del Niño, sino la 26485 en su punto 3 y en su punto 4, que debiese hacerse extensiva y hacerse aplicable cuando hacemos una denuncia de este estilo, y no está sucediendo. Y dejar también la constancia de este accionar sistemático, que no me voy a cansar de repetir, que es sistemático, del gran porcentaje de jueces y juezas en todo el país que violan los procesos constitucionales y los tratados con rango constitucional, y hacer ese llamado para que se efectúen los controles de legalidad y se tomen las medidas correspondientes para estos jueces que persiguen a las madres protectoras y torturan a las niñeces. Y como dijo María Elena, y como decimos desde todo el equipo, esperamos que cesen, pedimos que cesen este hostigamiento a San Natalia y que se pueda restituir inmediatamente a su hija con ella. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Sara. Le damos la palabra a Selva Videla, abogada feminista, egresada de la UNC y patrocinante de la mamá de Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este momento tan importante para poder visibilizar y poner en la opinión pública esto que le está pasando, digamos, a Natalia y a la niña Sol. Hablando estrictamente, digamos, como operadora jurídica, creo que, como vienen comentando
mis anteriores compañeras, es sistemático lo que está pasando con este tipo de casos y con lo que pasa con las madres protectoras cuando denuncian. Hoy Natalia incluso está acusada penalmente por impedimento de contacto, con una posible pena de prisión, simplemente por proteger a su niña, que incluso ha sido su niña la que no ha querido desprenderse de sus brazos en todos los intentos de revinculación con su progenitor. Tenemos testigos y está, digamos, a simple vista de las actuaciones, de cómo esta niña en todas las sedes en las que se ha intentado la revinculación, incluso en la institución escolar a la que asistía, cómo esta niña no quería irse con su padre, golpeaba y pataleaba, y todo esto es lo que deberían todas las partes del Poder Judicial patriarcal escuchar, ¿no? Si verdaderamente estamos al interés superior del niño y a la escucha de los deseos expresos de esos niños y niñas, ¿no? No es solamente escuchar, sino es una escucha activa y hacer algo con eso. Hoy Natalia está vista desde la justicia civil en familia como una obstructora, ¿sí? Como que impide el vínculo paterno-filial con un progenitor denunciado por abuso sexual y, como decían mis compañeras, con un informe de una institución tan reconocida como el PAICA, que informa que el abuso que sufrió la niña Sol es de grado 3. Creo que hay una necesidad de formación tanto de los equipos técnicos del Poder Judicial como de jueces y fiscales en cuanto al delito de ASI, que es un delito tan privado y de tan difícil probanza, donde se pretende que en una cámara Gesell un niño pueda, con una persona que no conoce, en una o dos sesiones, poder expresar lo que le ha sucedido, ¿no? Poder expresar como si fuera un adulte lo que le ha pasado, desconociendo un montón de otros elementos probatorios que constan, como otros informes de otras profesionales, el informe del PAICA y demás. Hoy en día la causa de abuso sexual ya lleva 2 años de instrucción. He tomado participación como abogada querellante recientemente y ya estamos trabajando arduamente para revertir esa situación y poder avanzar. En estos delitos tiene que ser más importante proteger a la niña, ¿sí? Incluso más importante, eso debe ser lo que debe primar, proteger a este niño que ha sido abusado, a esta niña Sol que ha sufrido y que también ha sufrido el arrancamiento de su centro de vida por disposición de la jueza Sánchez Toraza, quien en uso de sus facultades como jueza dispone esta guarda provisoria que no la ubica dentro de las únicas guardas establecidas por nuestro Código Civil en el artículo 657, sino que manifiesta que esto es otra cosa dentro de sus funciones, entonces no tiene límite de prórroga, no tiene límite de duración. Como contaban las compañeras, hoy tenemos una modalidad de régimen de relación y comunicación presencial que es de muy imposible cumplimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta las distancias que hay desde Río Tercero a Belleville, y incluso que es donde está la niña en Belleville, e incluso se violenta económicamente a Natalia. Entonces estamos trabajando desde este equipo de trabajo porque reconocemos la importancia del litigio estratégico para lograr la revinculación, mejor dicho, la restitución de la niña Sol a su centro de vida, ¿sí? Y de parar con esta violencia institucional que sufre la madre. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Vamos a darle la palabra a Nelly Mingelski, que tiene que retirarse. Nelly es una abogada feminista, docente con una importante actividad gremial. Fue la primera mujer en presidir la Asociación de Abogados de Buenos Aires y también la primera en presidir el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es una destacada luchadora por los derechos de la mujer en general y tuvo un importante protagonismo en la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Nelly, la palabra es tuya. Estás silenciada. Estás muteada, Nelly. Si podés activar el micrófono. Ahí estás. Claudia, hola, ¿me están ahora? Sí. Que disculpen que me tengo que retirar porque tengo una clase, pero quería transmitir todo mi apoyo y decir y alentar que este movimiento, que se va a convertir en una marea, ¿no?,
porque están surgiendo voces en distintos niveles y a distintos movimientos, y se está impregnando el movimiento feminista de esta bandera, porque hay una criminalización de las mujeres, sobre todo en los ámbitos del derecho penal y muchas veces vinculado con el derecho civil, que convierte a las víctimas en victimarios. O sea, nos estamos equivocando y la actitud de algunas fuerzas configuran más delito o mayor delito porque están incumpliendo con las leyes y las convenciones. A los niños, así como niñas, adolescentes y mujeres, todavía en el siglo XX-XXI, no se nos cree. No se toma en cuenta que lo primero que hay que hacer es proteger a la infancia, que eso es pensar en su interés superior. Si después la madre mintió, si se fabuló, bueno, el padre o quien sea va a tener posibilidad de reconstruir ese vínculo. En cambio, lo que es el abuso en la mentalidad, en el cuerpo, en la vida y en el futuro de los niños, como dijo ayer una víctima, esto no prescribe, pero no prescribe no porque la justicia o la ley lo va a decir, no prescribe ni en el corazón ni en la mente de ese niño o niña y en todo el grupo familiar. Entonces, les deseo éxito y hay que seguir en la lucha, porque el desprestigio de nuestra justicia en todos los niveles ya no se puede tolerar más. Por eso tenemos que invocar que no puede haber una sociedad de Estado de Derecho y democracia si no hay una justicia que respete esos derechos. Entonces, a seguir luchando y gracias por todo lo que están haciendo y espero que en algún momento la justicia en Córdoba, en la medida de lo posible, repare todo este daño que se ha hecho. Y les deseo suerte y hasta pronto. Nelly, muchísimas gracias, creo que hablo por todas emocionadas de tus palabras, es un honor contar con vos en este espacio. Ahora sí, Nati, cuando vos quieras, te escuchamos. Buenas tardes a todas. Antes que nada quiero agradecerles por el acompañamiento y la incondicionalidad de todo este equipo. Es muy importante tenerlas de apoyo, de contención, de guía, porque muchas veces en estas situaciones tan dolorosas y tan injustas, no solamente para mí como mamá, sino para mi hija, que se lleva, digamos, la peor parte de toda esta situación y del trauma que le están haciendo vivir. Es muy desgarrador cada día estar sin hija y con toda la situación previa que hemos vivido juntas desde el inicio de las revinculaciones, de sus después relatos de lo vivido, de los abusos, luego estar 8 meses sin mi hija, que fue ese día al jardín, y cuando a media mañana me avisan desde el jardín que se la habían llevado, la desesperación que una mamá siente cuando le arrancan de esa forma a su hija, con situaciones claras, denunciadas, constatadas por, como ya lo han mencionado antes, por el PAICA y por el Pueblo de la Mujer de aquí de Córdoba. Es desesperante, 8 meses después sin contacto, sin saber absolutamente nada de mi hija, ni yo ni ningún familiar materno de mi hija ha tenido contacto, y hasta el día de hoy somos solamente 2 personas de mi familia que tenemos vínculo con mi hija. Una es una de mis hermanas de Buenos Aires,
que homologó un régimen de visita, la cual le asignaron una vez al mes 6 horas para poder estar en contacto con ella. Y yo desde mayo del año pasado hasta la fecha por videollamada de 2 horas, disculpen. La primera llamada que tuve con mi hija fue desgarradora, ver sus lágrimas, su desesperación, su pedido de mamá me quiero volver, le pido a Dios todas las noches que me lleve a casa. Después de eso fueron situaciones relatadas de hechos vividos con el progenitor, con su papá, que han sido informados también a la justicia, han sido minimizados, y todos los relatos de mi hija que manifiesta abiertamente, hasta con crisis de llanto, de angustia, querer volver a su espacio, a su vida, a su círculo de contención y de afectos aquí en Río Tercero. Es muy difícil 2 años sin poder abrazarla, sin poder contenerla. España no tiene tampoco desocupada, lo que tiene me dijo desocupado. El 8 es un dormi. Por favor, disculpen, se abrió un micrófono. Alguien tiene abierto el micrófono y necesitamos que, por el favor... de pila, ahí está, ya está. Bien, perdón, Nati. Cuando quieras, Nati, seguí. Es muy doloroso toda esta situación de no poder abrazar, de no poder contener a mi hija y de sostenerla en todo su proceso. Es realmente cruel no poder estar para su cumpleaños, para su primer día de clase, a enseñarle a leer, a escribir, y en todos sus grandes momentos de sus etapas, de 5 años, de 6 años, se hace muy difícil y muy desgarrador decirle en cada llamada que mamá está haciendo todo lo posible para poder restituirla a su centro de vida, para poder abrazarla, para que ella pueda tener contacto con sus primos, con su abuelo, con su bisabuela, que lo pide en cada videollamada, en cada situación, manifiesta su deseo de volver a su casa, su deseo de abrazarla, a sus seres amados, a su familia, como ella dice, como la siente desde pequeña y como cualquier niño lo siente en un entorno afectivo y protector. Así que yo desde mi alma le estoy pidiendo a todo el Poder Judicial, a todos los que tienen que escuchar la obligación que tienen que escuchar las niñeces, el relato de un niño que no vivió una situación de abuso, es imposible reproducirla. Todo lo que un niño no vivió en su cuerpo es imposible reproducirlo. Por ende, un niño, una niña que vive este trauma, esta aberración, que quedan en su cuerpo de por vida, en sus mentes, en su psiquis, hay que contenerlos, hay que escucharlos y hay que creerles. Y sus derechos están para ser cumplidos y ser oídos. Por eso, hoy nos convocamos aquí con el apoyo de todo el equipo de trabajo y de los expositores a solicitarle al Poder Judicial que restituyan a mi hija, que escuchen a mi hija. Las pruebas las tienen. Escuchen a mi hija. Es todo lo que tengo para decirles y agradecerles a todos
apoyo incondicional en toda esta triste y lamentable experiencia o trayecto que nos ha tocado vivir a mí y a mi hija. Bueno, gracias Nati. Todo el equipo, una enorme admiración por tu fortaleza en esta lucha. Acá estamos y que así sea, que el Poder Judicial escuche a tu hija y a vos. Vamos a darle la palabra a Enrique Estola. Él es médico especialista en psiquiatría y psicología médica, médico especialista en psicología clínica, magíster en endocrinología, especialista en metodología de investigación científica, actuó en varios casos de abuso sexual en la infancia, posee una gran trayectoria en acompañamiento a víctimas de abuso y maltrato en niños y niñas, es doctorado en filosofía y, como a él le gusta definirse, es feminista, activista político y de derechos humanos. Enrique, siempre es un honor contar con tu acompañamiento. Muchas gracias. Hola. Quiero informarles que en los últimos 3 días yo hice una evaluación psiquiátrica de Natalia Castaño y por lo tanto me voy a ceñir solamente al resultado. Natalia lo que presenta se llama un trastorno generalizado de la ansiedad, o sea, cuando la ansiedad y la angustia se disparan, que es una sintomatología esperable en una persona y en una mujer que ha sufrido la inesperada muerte de su madre y al poquísimo tiempo la pérdida de la guardia de su hija. Entonces, no hay ningún trastorno grave ni trastorno en cuanto a su salud mental. No hay trastorno de personalidad. Tiene todas las condiciones de madurez psíquica, psicológica, intelectual, para maternar, para hacerse cargo de su hija y cumplir satisfactoriamente su rol de cuidadora. Es lo único que tengo que decir. No hay ningún fundamento psicológico, psiquiátrico, para que esta niña no esté con su mamá. Nada más. Muchísimas gracias, Enrique. Nos gustaría escuchar, si es posible, a la licenciada Liliana Jiménez, psicóloga y periodista feminista. Es una de las fundadoras de la Red PAR y referente de la lucha feminista en los medios de comunicación en la Argentina, y es la primera secretaria al frente de la Secretaría de las Mujeres Políticas de La Matanza de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Liliana. No, muchísimas gracias a vos. Un abrazo fuerte, Natalia, muy fuerte. Nos reencontramos cada tanto, algunos de nosotros, en estos espacios donde pretendemos infructuosamente ser escuchados por quienes tienen la capacidad de decidir. Hace muchos años, con Enrique, con Carlos, con algunas compañeras aquí presentes, acompañamos a las primeras que se animaron. Andrea Vázquez, entre ellas, todas conocemos la historia de Andrea. Quiero contarles que ayer la Cámara resolvió darle la prisión domiciliaria al violador de sus hijos, Pablo Guisoni, y la posibilidad de que recupere su derecho a opinar y hablar acerca de la vida de sus 2 hijos, uno de ellos ya de 18 años y de su niño más pequeño. Los chicos están aterrados. Los chicos quieren irse del país. Tuvieron una mesa de negociación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Intentaron en los últimos años, que han sido muchos, me escuchan hablar de Andrea, ella se ríe cuando puede y dice desde que las 2 éramos chicas. Así que solo quiero utilizar estos minutos que tengo y que nuevamente les agradezco para decirles,
Córdoba viene siendo denunciada desde hace muchos años con Gilda Morales a la cabeza. El resto del país de a poco se fue sumando a señalar la sistematicidad de la tortura contra madres, mujeres protectoras y sus hijas e hijos, y quiero agregar a todo el núcleo familiar. Abuelas, he conocido casos de personas mayores que mueren sin haber vuelto a tener algún contacto con las infancias de su familia, con lo que esto implica. Porque yo te agradezco mucho, como siempre, Enrique, este señalamiento acerca de que las madres protectoras son mujeres sanas, enteras, valientes, que no tienen ninguna dificultad psiquiátrica, y aún, como dice muchas veces Andrea, si yo estuviera presa por homicidio, tendría mejores posibilidades de tener vínculo con mis hijas e hijos que podrían venir a visitarme a la cárcel. No son homicidas, no son locas, no son mentirosas, no son manipuladoras, son mujeres que se animaron a denunciar. No solo pesa sobre ellas la imposibilidad de contacto, sino sobre todo el ámbito familiar. Es absurdo que una hermana de Natalia que vive en Buenos Aires tenga que iniciar un juicio para poder tener contacto con un sobrino y que se lo permita. Es ridículo. ¿Qué mal ha hecho esta tía que no puede tener contacto con el niño? ¿Cuál es el daño que ha hecho para que la justicia, el sistema que debe protegernos, sea quien nos tortura? Quiero decir que hace muy poquitos días en la televisión escuchábamos a una abogada hablar de las denuncias falsas. No sé si ustedes lo notan, tal vez yo, porque tengo una malformación profesional, y si bien hoy soy funcionaria pública, soy periodista. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir, y la libertad de expresión existe. Ahora bien, ¿cuál es el daño que producen los sentidos comunes de una sociedad que personas con título digan barbaridades en medios masivos de comunicación? ¿Dónde están los colegios de psicólogos y psicólogas? ¿Dónde están los colegios de abogados y abogadas? ¿Dónde está la CENAF? Que aquí no la veo, y me consta que ha sido invitada. ¿Dónde está la defensora de las infancias que tanto nos costó hasta que logramos que ese puesto que estaba acéfalo vuelva a estar ocupado? A quien invitaron, y no solo ella no pudo venir, cosa que es comprensible, sino que tampoco mandó a nadie para que esté aquí. ¿Dónde están los organismos que deberían estar y no están nunca? ¿Cuándo vamos a animarnos a correr el límite y el paradigma que dice que cuando un hecho sucede en una provincia, la nación no puede intervenir? Porque el límite dice que si la violación sucede en Córdoba, no podemos intervenir por las jurisdicciones. Es cierto, esa es una ley, está muy bien, la vamos a respetar, pero mientras tanto siguen violando, mientras tanto nos siguen atacando, mientras tanto nos siguen impidiendo en contacto. ¿No es 20 años después hora de empezar a pensar que ese instrumento nos está perjudicando y que debemos correr ese límite y transformarlo en otra cosa? ¿No es hora de empezar a pensar que CENAF Córdoba no puede estar disociada de CENAF Nación, y CENAF Nación no debería decir que como eso pasa en Córdoba no puedo hacer nada? Discúlpenme el enojo, discúlpenme, no se trata de atacar a personas, no se trata de la defensora, no se trata de quien está al frente de CENAF, no se trata de quienes están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se trata de nombres propios, se trata de un sistema patriarcal, torturador, machista, misógino, y una serie de organismos que nacen y surgen de ese mismo sistema. Entonces ahí hay algo que desde el inicio es perverso. Si no nos damos cuenta de esa perversión, vamos a seguir haciendo conferencias de prensa 20 años más. Y probablemente Natalia, Gilda, Andrea tengan que seguir peleando por la suya propia, y ojalá
una jueza en medio de todo esto habilite el camino y entonces habremos logrado que individualmente Sara, Natalia, Gilda, Andrea encuentren una posibilidad. Pero lo que tenemos que poder transformar es el sistema. Y tenemos que exigir que el poder político se ponga de nuestro lado. Hace muchos años en Matanza hubo una movida por Jano y APDH Matanza nos acompañó en la calle. Logramos que Jano vuelva con su mamá porque estábamos en la calle, porque quien en ese momento era la intendenta, que era Verónica Magario, bajó a la calle con nosotras, porque los organismos de derechos humanos estuvieron en la calle, estuvo Norita Cortiñas, estuvo APDH, porque Enrique dio su presente como siempre, porque Carlos Rosansky dio su presente como siempre, y ahí estuvimos, logramos que el niño vuelva a su casa, pero ¿saben qué? El juicio continúa. Y Valeria todavía no está tranquila. Y los daños sobre Jano todavía no pudieron ser reparados. Y les puedo asegurar que los daños existieron. Yo, Natalia, solo quiero abrazarte fuerte, decirte que te acompaño, que desde mi lugar voy a hacer siempre todo lo que sea posible que hagamos. Pero a todas las demás les digo, esta no es nuestra primera conferencia de prensa. Pensemos seriamente qué otra cosa tenemos que hacer para sacudir una estructura que sabe que nos está torturando, porque permítanme decir, todos los jueces y juezas que hacen lo que hacen, todos los secretarios, los psicólogos y psicólogas que firman pericias, y los organismos a los cuales les tocamos la puerta y no contestan, no son ignorantes. No es inocente. 20 años después, nadie puede decir que no sabía. Gracias. Gracias a vos, Liliana. Impecable como siempre. Le vamos a dar la palabra en este momento a Dora Barrancos, que es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigadora principal del CONICET. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias sobre todo por no ser en contacto directo con Natalia, con su dolor, con el cuanto enorme de agresión que está recibiendo por parte del Poder Judicial y como dice Liliana, que está tan experta en estas batallas, no es obviamente la única cadena que hay que quebrar. Yo estoy segura de que el Poder Judicial, cuando uno se pregunta ¿a quién agrede? ¿A quién está hostilizando? ¿A quién está humillando? ¿A quién está aplastando en primer lugar? Es a Natalia, es a las madres. Hay que ponerse claramente esto. Y no importa que esa agresión tenga el costo de la sobreagresión traumática de la niña o el niño. Es una suerte de Medea al revés, por decirlo. Entonces estoy segura de que esa animosidad patriarcal, que efectivamente tiene enhebras, ya lo sabemos, también en cuerpos femeninos, instala una cuestión que seguramente Enrique, tan experto, y psicólogos que nos acompañan saben, hay un proyecto proyectivo que se hace muchísimo más agresivo y hostil. Entonces, el asunto es efectivamente quien está en foco, desde luego no importa la salud de las niñas, no importa, eso es lo de menos. Lo que importa es a esa mujer hay que agredirla. Es muy cocorita, es muy envalentonada, se anima a decir las cosas,
se anima a poner el dedo en la justicia y por lo tanto hay que aplastarla. Y el modo de aplastar, insisto, algo es una suerte de Medea en la inversión, obviamente, que tiene ese cuadro trágico. Así que yo quiero parar por acá para decirles que muchas veces, y Liliana lo sabe, y Enrique en tantas veces como nos hemos reunido y demás, y bueno, no está Nelly en este momento, pero hay muchas más compañeras, tengo que decir que siempre vivo una suerte de autoimpugnación feminista. Porque las feministas no nos estamos ocupando. Sobre todo no estamos viendo esta sobreagresión a las congéneres. Y creo sí que tenemos que ocuparnos y sobreocuparnos porque si no será demasiado tarde lo que esté aconteciendo. No hay castigo mayor. Y esto es notable porque el patriarcado incurre ahí en una suerte también de lujuriosa impugnación al revés. Porque ustedes saben perfectamente que hay una sobreestimación utópica de la madre, pero la madre real, la madre de carne y hueso, la madre insubordinada, la madre insurrecta, esa no está en el padrón considerativo valorativo de la exultante prefiguración maternal que hace el patriarcado. Entonces quiero decirles que tenemos que comprometernos, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lili, es una concatenación de enredos institucionales. Por lo tanto, las feministas vamos a tener que ponernos con mucha firmeza, con mucha decisión, con mucha sororidad, esta situación que en la Argentina es agraviante además porque ya me lo contó una vez Liliana, ni siquiera tenemos estadísticas ciertas acerca de ASI. No tenemos ni siquiera estadísticas respecto de los abusos sexuales cometidos en la infancia en los marcos de las propias familias. Por lo tanto, vamos a tener que exigir que haya primero, un vertedero de visibilidad real estadística. Necesitamos que haya estadísticas y que haya estadísticas respecto de cómo han sido los fallos respecto de estas circunstancias que son desarmadoras de por vida. Desarmadoras de por vida de las criaturas afectadas. Pero insisto, importa menos eso en esa clausura hiperpatriarcal que tienen muchos efectores del Poder Judicial, que es ir contra la madre. Ir contra la madre. Porque no tiene otra explicación, no tiene otro asidero. No tiene otro asidero. Desde luego, todavía me parece, y con esto quiero terminar, hay tantísimo que ilustrar a la membresía del Poder Judicial. Esa ilustración se requiere en la formación de grado de las profesiones jurídicas. Es inconcebible que todavía la formación de las profesiones jurídicas haga algún agregado por voluntad, sobre todo de profesoras cuando dan derecho civil, menos derecho penal, familias. Ahí hay una cierta apertura a las consideraciones de todos estos fenómenos. Sí lo hay. Y si no, sobreviene esa enorme experiencia de posgrado. Después de formado el profesional en ciencias jurídicas, después puede ir a especializaciones en donde sí hay hoy una oferta muchísimo mayor que tiene que ver con género en general, y digo géneros es como un gran paraguas que nos permite decir esto es evidentemente son relaciones de género. Entonces hay que reformular la formación de las profesiones jurídicas. Es increíble. Las profesiones jurídicas además creen que el derecho, y tienen muy poca noción
acerca inclusive de cierta versatilidad del derecho. Claro que cambia poco, pero finalmente cambia. Y no hay ni siquiera un registro de las posibilidades históricas que tiene el cambio del derecho cuando hay agencia por derechos. Todavía no hay demasiada integración nocional en las profesiones jurídicas, que el derecho cambia cuando hay agencia por un nuevo derecho. Y eso se introyecta, lamentablemente, de manera tardía en la formación jurídica. En fin, quiero abrazarte, Natalia, fuertemente, porque alguna vez en mi vida yo estuve separada de mis hijas por motivo de mi exilio. Y eso que fue nada más que lo que ocurrió, no pasó de 8 meses, a raíz de la patria potestad patriarcal que regía entonces, que impidió que cuando yo salía al exilio se hubiera una autorización de salida de mis 2 niñas, que a la sazón tenían 8 y 9 años. Así que permítanme esta autorreferencia, que es, obviamente está muy alejada en el plano más dramático que te concierne, Natalia, pero quiero decirte que si no fuera tampoco por esa experiencia propia, debería decirte que me hago clarísima la perspectiva de tu dolor. Y que de manera muy sorora te abrazamos, y ojalá, es cierto que, como dice Lili, estas conferencias transcurren a menudo. Pero es probable, como soy una optimista irredenta, de que a lo mejor, quién sabe, ustedes deben saber que a veces y a menudo la determinación es absolutamente una contingencia. Puede ser que esta conferencia sea una feliz contingencia para abrirte el camino de abrazar a tu niña. Que así sea, compañera Dora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un honor darle la palabra a Diana Macías, una filósofa argentina, doctora en filosofía de la UBA, docente de grado y posgrado en UBA y universidades nacionales e internacionales. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. Se desempeñó como defensora adjunta del pueblo y como diputada en Cava, siendo distinguida cada año con el premio El Parlamentario por su labor legislativa. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de Cava. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también a Natalia por tener la fortaleza de reunirnos aquí en medio de este duelo y de esta desesperación, reunirnos para construir, como decía Dora, una esperanza de un cambio futuro. Quiero decir que hay en la justicia una rémora muy importante, a contramano de los avances que intentamos hacer desde el movimiento de mujeres, desde el feminismo y desde otras posiciones, además, que favorecen pensar a las mujeres, a los niños, a las niñas como sujetos de derecho. Algo que he tenido incluso que hacer un avance en el propio sistema de derechos humanos. Ver que está acá la PDH, ver que está María Elena Nadeo, me hace pensar en 2 décadas atrás, cuando intentando que los propios organismos de derechos humanos se comprometieran con cuestiones de género, nos decían que esas no eran cuestiones de derechos humanos, que las cuestiones de derechos humanos consistían en intervenciones abusivas del Estado sobre las vidas de las personas. Estamos ante una justicia que hace intervenciones abusivas. Por lo tanto, aún en el concepto más clásico de derechos humanos, deberíamos estar comprometidos y comprometidas todos los organismos de derechos humanos. Hay en el concepto de familia un núcleo patriarcal muy fuerte. La familia era descrita hasta hace 400 años como la propiedad del patriarca, es decir, estaba concebida
primero como un sujeto, el único sujeto, ciudadano, representante ante el Estado, era el varón, cabeza de familia, y el resto de quienes componían esa unidad eran su propiedad. En el mismo sentido patrimonial de propiedad, que era la tierra, sus bienes, los animales, lo que poseyera, en el mismo sentido de propiedad poseía a su mujer y a sus hijos. Ese sentido patrimonial, patriarcal, de familia, ha quedado impreso a pesar de los cambios. Cuando se piensa el sistema de derechos humanos a mediados del siglo XX, después de horrores históricos en que globalmente se consideraron los abusos en derechos humanos, sobre todo en la Alemania nazi, surge la idea de un sistema supranacional que limite las cosas que un Estado puede hacer y legitimar. Porque la ley legitima prácticas, pero muchas veces esas prácticas pueden ir en contra de derechos fundamentales. Esto es lo que puso en el escenario el nazismo y es lo que muchas veces sigue ocurriendo. Por eso, cuando Liliana hablaba de tener que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla precisamente de ir por encima de un ámbito nacional donde, cumplidas todas las instancias, no se logra instalar el cumplimiento de un derecho. Sobre todo, insisto, derechos de las mujeres, los niños y las niñas. A tal punto que, declarados universalmente los derechos humanos, hubo que hacer luego tratados específicos para las mujeres, la CEDAW, Belém do Pará, y tratados específicos para las infancias, la Convención por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué necesitamos tratados específicos si supuestamente era universal la Declaración de Derechos Humanos? Porque no logramos que en los sistemas y en las cabezas funcionen nuestras subjetividades como sujetos de derechos. No solo para quienes tienen que juzgarnos, un sistema que todavía está en buena parte en manos de varones, pero no se trata solamente de una cuestión de hormonas. Estamos acá ante un ejemplo de que el problema no es un problema de hormonas, es un problema ideológico, es un problema político, es un problema donde el clericalismo ha marcado que esa convivencia tiene una estratificación, una subordinación. El patriarca, cabeza de familia, dirige y las mujeres aceptamos eso, cumplimos una función en lo doméstico de cuidado, los niños y las niñas son parte de esa propiedad patrimonial. Si esa mujer decide individualizarse como sujeto de derechos, separarse, no aceptar ese dominio, ya comienza a ser mala madre, mala víctima, mala esposa. El lugar aceptado es el de subordinación. La mujer que toma la palabra, como lo ha hecho Natalia, la mujer que toma la palabra comienza a ser hostigada por el sistema, no solo para castigarla, sino para decirnos a todas las demás mujeres cuál es nuestro lugar. No es un problema de Natalia, es un problema de Natalia tremendo y la abrazamos por eso y la acompañamos por eso. Pero es un problema de resolución de jerarquías en todo el sistema, de lo que debe ser la sociedad, las familias y los lugares que las mujeres ocupamos allí. Una mujer que habla rompe un pacto, que es el pacto patriarcal con respecto a que solo el varón habla por el resto de la familia. Y va a ser ubicada en una ruptura de los sentidos, en una ruptura de dos maneras. Hay algo que ha desarrollado la teoría feminista que es un concepto epistemológico, un concepto que tiene que ver con la producción y legitimación del conocimiento, que es el concepto de injusticia epistémica. ¿Qué quiere decir injusticia epistémica? Quiere decir, en primer lugar, que esos testimonios no van a valer igual, que cuando la justicia escucha, es injusto dónde pone el discurso de las mujeres y los niños, niñas, niñez. No se le cree a Sol. ¿Cuánto ha valido la palabra, el testimonio, el ruego, la queja, la acusación? Todo además legitimado por las instancias que supuestamente el Estado pone para legitimar esos discursos. Y sin embargo, la jueza cree que en su potestad está ignorarlos. Ignorar el valor de ese discurso es un modo de injusticia epistémica, que es la injusticia testimonial. El testimonio de Natalia y el testimonio de Sol
no valen ante la justicia lo mismo que el testimonio del presunto abusador. Y luego hay otro modo de injusticia, y también sobre esto quiero llamar la atención. Miranda Fricker, que es la autora de este concepto, habla de injusticia hermenéutica. La hermenéutica es la producción de sentidos. La injusticia hermenéutica consiste en que a veces la persona quiere expresarle a la justicia lo que le pasa y la justicia no lo comprende. O que la justicia le impone un tipo de estructuras y de lenguaje que la persona justiciable no entiende. Uno de los manejos de poder de la justicia es el lenguaje absolutamente obtuso, un lenguaje opaco, un lenguaje pensado de manera oscura, para que solo profesionales puedan acceder a los sentidos y tenga necesariamente que ser mediado. Un fallo judicial no es para la persona que inició su queja, sino que es para un ámbito de profesionales. Todo eso que trata de revertirse con el trabajo, también feminista, sobre el lenguaje claro, lenguaje inclusivo, el humanizar la justicia, que afortunadamente algunos jueces y juezas llevan adelante, hacer fallos en un lenguaje que esté dirigido precisamente a la persona. Hace poco tuvimos un ejemplo de un fallo dirigido a una niña, para que esa niña pudiera entenderlo. Bueno, acá está totalmente en otra dimensión. La injusticia hermenéutica significa que cuando Sol quiere expresar lo que le pasa, no tiene los recursos de hacerlo en los términos del Poder Judicial, porque no son esos los términos en que se expresa y en que vive una niña. Lo va a expresar de una manera que a veces ni siquiera es con palabras, y entonces deberá mediarse con una cámara Gesell, con un dibujo, con un análisis de conducta, con juegos, con cómo interpretar, es decir, hacer hermenéutica, interpretar esa conducta. Sol ha tenido que pasar por todo eso. Y pasando por toda esa mediación se dijo sufrió abuso. Y sin embargo, la jueza se dio el lujo de ignorarlo. Entonces ignora la palabra de la mujer que está haciendo la defensa de su hija y la revierte, le cambia el sentido. Esa mujer que habla es una mala madre, es una mala esposa. Aún con la constatación de que el sujeto que está acusado no se puede hacer cargo de la niña, en lugar de dárselo a la familia de la madre, se la da a la familia del padre, poniéndose entonces siempre del lado del patriarcado. ¿Qué significa hacer impedimento de contacto? Esta nueva versión de estás rompiendo el pacto patriarcal. Significa que no se está respetando esa propiedad sobre la vida de las mujeres, los niños y las niñas. Es el impedimento de esa apropiación patriarcal del cuerpo y de la vida de los hijos e hijas. Ese es el impedimento. Haber puesto una barrera para esa arbitrariedad y ese poder totalitario que tenía el concepto de patria potestad, y la patria potestad pensando como un poder, como una apropiación, reemplazado ahora en el nuevo código por la responsabilidad parental, donde recién con el retorno a la democracia en 1986 pudimos las mujeres participar de esta patria potestad, términos absolutamente masculinizados. Entonces, en nombre de esta responsabilidad parental, démosle la palabra a Natalia, démosle la posibilidad de un sentido justo y también la posibilidad de una reparación. Reparación que va a ser difícil porque no se trata de dinero y porque en algunos casos, como en la vida de Sol, probablemente ya no sea posible. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Diana. Aplauden, sí. Realmente nos gustaría primero agradecer la presencia del doctor Carlos Rosansky. Nos gustaría contar con su palabra. El doctor es ex juez de la Cámara Federal, ex presidente Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, es miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, es docente de grado y posgrado, es autor de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar. Gracias. Voy a ser breve, gracias por el espacio. Escuchaba con mucha atención todo lo que se dijo, toda gente amiga, por supuesto, y querida. Y
Y entre las muchas cosas que pensaba, que no se pueden, no dar el tiempo para decirlas, pero quiero decir las principales. El sistema no funciona. Si el sistema funcionara, Sol estaría con su mamá. Liliana hizo una muy buena descripción de lo que pasa con el sistema, con las instituciones. Yo estoy absolutamente convencido de que todo lo que sucede alrededor del abuso y de otros crímenes es una cuestión de poder, no solo en el acto de abusar, que ya sabemos que es una cuestión de poder, sino en la impunidad posterior, en las decisiones que toman las juezas y jueces. Y en ese sentido, yo creo que yo venía escuchando con atención, no solo porque es todo muy sabio lo que han dicho y por supuesto lo suscribo, sino porque me voy convenciendo de que hay algo que nos está faltando a cada uno de los que trabajamos la temática y que todavía no hemos logrado dar en el clavo, no ya en el estudio, análisis del fenómeno, las características, todo eso ya lo sabemos, ya lo estudiamos y lo hemos leído. Lo que nos está faltando es apuntar en otro sentido, porque si aceptamos que el sistema no funciona, ya es hora de que empecemos a agregar otro ángulo de análisis y pensar por qué una mujer como Sánchez Toraza puede ser jueza. Yo lo escuchaba a Enrique cuando hablaba del estudio psiquiátrico de Natalia, por supuesto, no me sorprende lo más mínimo, pero pensaba inmediatamente en algo que no se habla mucho, que es qué sucedería si hiciéramos ese tipo de estudios sobre cada una de las juezas, jueces, fiscales y fiscales que hacen las barbaridades que hacen todos los días. ¿Y saben lo que pasaría? Yo no me sorprendería, pero más de uno sí, de la uniformidad de los resultados, porque son perversos, son mala gente, son gente que no puede estar en esos cargos y está. Síntesis, porque insisto, es un tema para hablar muy largo. Lo que cuenta Natalia y lo que sabemos del caso de Sol es absolutamente idéntico de todos los casos que conocemos, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Será que esta jueza conoce a los otros jueces o la fiscal? No. Es que tienen la misma perversión y actúan de la misma manera frente a las mismas cuestiones. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar. Es decir, seguir profundizando en el conocimiento y en el intercambio y en todo lo que cada uno de nosotros viene haciendo. Pero agregar un ángulo de lucha que tiene que estar enfocado en esto que yo estoy planteando, que es el sistema no funciona. Y hay que tomar decisiones políticas para que funcione, porque cada una de las tragedias, como la de Natalia y su hijita, nos interpela, nos está mostrando que fallamos. Así que bueno, mucho para hablar y mucho para todavía luchar, insisto, agregar un ángulo de pelea que por supuesto, y como decía la querida Dora, tiene que ir de la mano, no tengo ninguna duda, del feminismo, hay que criticar el patriarcado, etc. Pero esto incluso excede al patriarcado. Cuando una mujer comete los actos que algunas juezas mujeres cometen, está trascendiendo el patriarcado como idea, porque es una actitud de poder que yo decía, que termina siendo fascismo en estado puro, es una cuestión de fascismo. Yo por apuro y porque tenemos poco tiempo lo dejo planteado nada más. Son actitudes fascistas, o sea que hay una cuestión que incluso trasciende al propio patriarcado, que tiene que ver con las condiciones para que ese patriarcado tenga tan buena salud, se siga reproduciendo y sigamos teniendo el nivel de impunidad que tenemos. Así que bueno, la próxima lo hablamos un poco más extendido, pero Natalia tiene la suerte de todo el apoyo que posee, tiene que tener la tranquilidad de que va a mejorar todo, y ese día, bueno, como decía Dora, se va a ver como una contingencia. Mientras tanto,
es puro dolor que habrá que ir metabolizando y la esperanza de que va a ir mejorando, y yo estoy absolutamente convencido que sin duda va a mejorar. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, es un honor para mí darle la palabra a Gilda Morales, que es parte del equipo de trabajo Justicia por la Niña Sol, es madre protectora que lucha de forma incansable desde Córdoba por el caso de su hijo, es referente de la lucha contra AIDS a nivel nacional, fue pionera en esta lucha y atravesó muchas batallas sola, cuando muchas cosas todavía no estaban desnaturalizadas, así que nos genera mucha admiración contar con la presencia de Gilda en el equipo. ¿Estás ahí, Gilda? Hola. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos bien. Sale la cámara, no sé qué pasó acá. A ver, ¿ahí? Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, sí, bueno, un poco agradecer a todos los disertantes. Me sentí muy identificada en las palabras de Lili, de Dora, de Diana. El juez Rosanqui recién me ha sacado prácticamente de la boca lo que yo estaba a punto de decir. ¿Qué pasa con todas estas personas que toman decisiones tan importantes en la vida de niños, de niñas y de mujeres, y que no son controlados por nadie? Yo soy docente y estoy obligada a realizarme actos físicos que incluyen pericias psiquiátricas, psicológicas, estudios físicos para estar en un aula. Entonces, bueno, acá nada funciona, el sistema no funciona. Todo lo que ha relatado Natalia es algo que está naturalizado, internalizado y aceptado por nuestra sociedad, lamentablemente. O sea, todo el tiempo lo estamos viendo en las redes sociales. Hay miles de casos exactamente iguales en todo el país. Entonces, es muy lamentable. Una mujer va, denuncia un abuso sexual, automáticamente es perseguida, empieza la disección, como yo le llamo, la destrucción. Primero económica, porque no hay forma de pagar abogados, no hay forma de sostener absolutamente nada. Espiritual y psicológica, chau. Yo tengo que decirles que he visto a lo largo de todos estos años a muchas compañeras que ya están muertas, que se han muerto en el camino, se han enfermado de cáncer, se han muerto de paros cardíacos. Y bueno, esto es lo que tenemos. La situación que tiene Nati hoy de no ver a su hija, que la tiene que ver a través de una cámara, de un llamadito de Zoom, no tiene ninguna explicación de ningún tipo, es solamente una perversión. Y yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando a una persona la secuestran, ¿sí?, que hay muchos casos en el mundo, yo quiero saber si cuando a esta persona secuestrada tienen que revincularla para que vaya viendo, después de haber estado en cautiverio, progresivamente a sus familiares y con control de un psicólogo. Explíquenme, porque ha habido casos de secuestros de 1 año, de 2 años, de meses, y tenemos imágenes que han recorrido el mundo de personas secuestradas donde va toda la familia y se abalanza y se los llevan a su casa. Entonces, esto es, como lo ha dicho el juez Rosanqui, no tiene asidero, no hay absolutamente nada. O sea, la denunciante, en este caso Nati, no tiene denuncias de violencia hacia su hija, absolutamente nada. Entonces se la pone en una jaula, se la adoctrina, se la tortura, porque esto no tiene otra palabra que una tortura. Ya no importa la niña, como lo dijo muy bien Dora, se persigue a la mujer y más de lo mismo, como decía mi abuela, para tener el ternero tenés que atar la vaca, ¿no? Entonces, ahora son de manual, esta gente son de manual.
Entonces están con las revinculaciones controladas, primero el Zoom, primero los 90 días, después empieza a correr los meses, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y después vemos si la empezás a ver con un control. Explíqueme a alguien qué es eso. Eso es perversión, como lo ha dicho acá el señor Rosanqui. Y bueno, esto es lo que nosotros aceptamos, o sea, esto es algo natural porque viene un juez, una jueza y sin ningún elemento lo dice. Esto tiene que ser controlado, el vínculo se controla, el amor se controla y por supuesto se adoctrina y se tortura a la denunciante. Se le rompe absolutamente toda la vida y a una niña se le despoja y se le prohíbe todo tipo de contacto. Entonces ese reclamo y todo ese dolor y todo ese daño doloso además, ¿quién va a responder por eso? ¿Quién tiene espalda para seguir luego tratando, digamos, de subsanar toda esa secuencia y todo ese tiempo perdido? Y ni hablar de lo que es vivir pensando en un niño, en una niña que una madre no lo está viendo, que está vivo, ¿no? Pero en realidad es como si estuviera muerto, digamos la verdad. O sea, tenemos un muerto vivo, estamos con un sufrimiento atroz, todo absolutamente quedó detenido en el tiempo, y ahí la niña torturada, sin absolutamente más nada, y con una supuesta madre sustituta, la de turno, en este caso la abuela, que toma el rol de coaccionadora, de limitadora, de controladora, y bueno, nada funciona, eso es para no hacerlo tan largo. Esta es una situación lamentable y por supuesto tiene que ser recogida como bandera, eso es lo que yo pienso a nivel nacional. En algún momento esto tiene que empezar a cambiar, tenemos Ministerio de la Mujer, tenemos Ley de Víctima, tenemos una cantidad de cosas que no se aplican porque todo está mal. Entonces acá ya no nos sirve ni el interés superior del niño, ni la Constitución, ni los pactos sobre nuestros derechos que tienen rango internacional, porque a nadie le importan, todo es tierra de nadie. El Poder Judicial y en la provincia donde te encuentres tiene una potestad prácticamente autárquica, donde los mismos ministerios te dicen, no podemos intervenir. Es como dijo Lili, ¿dónde está la defensora de niños, de niñas y adolescentes de Nación? ¿O dónde está alguna integrante de ese ministerio? ¿O del Ministerio de Mujeres? O sea, no existen, no estar ahí no nos corresponde, pero bien que vivimos en un país democrático. Ojo, vivimos en un país democrático, pero con una incoherencia absoluta, donde los jueces son intocables, donde nadie les puede hacer un acto físico y nadie puede venir desde afuera a controlar qué es lo que están haciendo. No, usted tiene los recursos legales, sí, recursos legales de sobra, pero no hay espalda, ni económica, ni de abogados menos, porque los abogados y abogadas tampoco se involucran mucho, porque si no todas sus causas vienen en contra, y bueno, es todo una maraña terrorífica, es una película de terror. Entonces, todo lo que le hicieron a Natalia ya es más repetitivo, sistemático, está mal, es aberrante, inconcebible. Yo creo que explicar lo inexplicable directamente, tengo que enterrarme y volver a nacer, porque no hay forma de que una mujer, madre, denunciante, esté hoy impedida cuando ella no ha sido ni debe ser el foco de ningún tipo de investigación. Y entonces ahí están separadas para ver qué es lo que pueden lograr hacer en contra a través de su hija. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, abrazar a Nati, a todo el equipo acá presente y a todos los disertantes que la verdad me estoy aguantando no conmoverme tanto, porque cada una de sus palabras me atraviesa, me interpela y es absolutamente todo lo que todas vivimos. O sea, personalmente tengo una historia truculenta y bueno, todavía estoy en pie y es la historia de todas, como lo vengo diciendo. Así que espero que pronto esto se pueda solucionar, Nati pueda abrazar a su hija y ya se deje esta de
de tener que dar explicaciones por qué una niña está viendo a su madre a través de una cámara. Que me digan, ¿le pegó, la violó ella? ¿Qué le hizo, digamos, para lograr eso? No hay más nada que perversión y ya no tengo un nombre para ponerle a esto. Es una barbaridad. Acá midiendo el vínculo, midiendo el amor y controlando sobre todo. Hay que adoctrinar y hay que estar secuenciando todos los pasos que va haciendo con la tortura una jueza, un equipo técnico, un asesor, una asesora de menores, y esto es una vergüenza nacional. Y no tiene otra palabra más que sinvergüenzas. Todos y cada uno de los que están interviniendo y están haciendo esta barbarie con esta niña y con esta madre. Gracias. Gracias a vos, Gilda. Le damos la palabra a Delfina Silva Sarranz, también es mamá protectora de Arcoíris desde La Rioja, es parte del equipo de trabajo Justicia por la Niña Sol, y con ella iniciamos la secuencia de preguntas para los periodistas. Sí les pido, una vez que Delfi termine de exponer, si son varios quienes tienen preguntas para hacer, como hizo Gabriela Weller, si tienen a bien escribirlas en el chat para que sea ordenado el proceso de preguntas. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, Delfi, perfecto. No se te ve, pero se te escucha. Bien. Bueno, nada, escucho a Nati y no puedo evitar, ¿no? Escucho a Gilda también, ¿no? Emocionarme. Obviamente también como mamá protectora acá en La Rioja, digo, como está de más lo que pueda decir, porque muy bien lo explicaron los disertantes, ¿no? Bueno, pero creo que tenemos que seguir en esta lucha. Siempre se agradece, ¿no?, a quienes nos acompañan, a las redes de contención, cuando el Poder Judicial se vuelve una picadora de carne, cuando el Poder Judicial se encarga de perpetuar las violencias hacia nuestros hijos, cuando el Poder Judicial termina, no solo que marca su infancia para siempre, ¿no?, sino que también termina con nuestra vida, y como explicaron, no solo afecta desde lo emocional, sino también desde lo laboral, lo económico, porque nos ponen citaciones a cualquier horario, entonces tenemos que dejar de trabajar, lo económico porque nunca alcanza, porque hay que sostener abogados, hay que sostener terapias. Bueno, en este caso, justo tanto Natalia, Gilda y yo estamos separadas, impedidas de ver a nuestros hijos, entonces digo, también tener que soportar el arrancamiento es sobrevivir. Yo digo, nuestros hijos sobreviven porque los tres, ¿no?, con distintas edades han expresado querer estar con sus mamás, y hoy estamos acá ante un poder judicial que desoye a los niños, que lesiona sus derechos, y ante distintas instituciones que no nos escuchan, que tampoco nos escuchan, ni a nosotros, ni a nuestros hijos. Y bueno, acá estamos en la lucha, y como siempre digo, agradezco a quienes nos acompañan y quienes hacen de red, ¿no? Porque en estas instancias, sobre todo cuando llevamos tanto tiempo sin ver y sin saber nada de nuestros hijos, son las redes las que nos sostienen. Así que bueno, mi apoyo incondicional con Nati y con todas las mamás protectoras, porque sé lo que es vivir sin poder abrazar a tu hija, sé lo que es ser señalada permanentemente. Así que abrazo fuerte a Nati, a Gilda obviamente también, y bueno, feliz de participar, ¿no?, de este equipo de trabajo, que donde tengo la fe de que todo va a estar mejor, y Nati va a poder volver a abrazar a su hija, y Gilda va a poder volver a abrazar a su hijo, y así cada una de las mamás a lo largo y a lo ancho de Argentina y el mundo, ¿no? Gracias. Gracias, hermosa Delfi. Voy a hacer la lectura de la primera pregunta de Gabriela Weller. Ella pregunta, me parece que es una pregunta quizás para Giselle o María Elena o Sara que quieran responderla. Pregunta si la niña tiene su abogado, la figura del abogado del niño es un derecho, podría ayudar mucho, dice Gabriela. No sé quién quiere tomar la palabra en relación a esto.
Yo no tengo problema, me gustaría aclarar dos cosas, si puede ser. La figura del abogado del niño sí es fundamental. En este caso la niña tiene 5 años, 6. Con el tema de la autonomía progresiva, que a mi entender es discriminatoria, nos suelen poner que si no tiene 13 años no puede acceder a un abogado del niño. Entonces, por otro lado, buscaría una figura protectora que ahora hace poco un juez la dio, que es la figura del especialista del niño. No es la misma figura del abogado del niño. Pero en este caso no la tiene porque no sé, aparte no, con esto de que tiene 6 años y que no tiene el poder de discernimiento, es la excusa perfecta y el mayor de los problemas con el que nos encontramos cuando las víctimas son menores de 13 años. Gracias. Bien, Liliana Gendel ha pedido la palabra. Lili, gracias, sí, me gustaría agregar a lo que decía Sara, que esto ya es un tema, que desconfío profundamente de la institución de abogados de niñeces que no tienen formación en perspectiva de género. Aquellas personas que no están capacitadas, y esto sucede con abogadas, abogados, con médicas, médicos, y también con abogados del niño. Tener el título del niño arriba del escritorio no garantiza que tengan absolutamente ninguna idea acerca de esto. En el caso de Andrea Vázquez, 3 hijos, 3 abogadas del niño, 2 sobornadas por el violento poderoso. Por lo tanto, la experiencia en ese sentido es compleja. Creo que la institución nace con buenas ideas y, como siempre, reitero, disculpen, una institución que nace parida por el propio sistema va a generar una institución funcional al sistema. Gracias, Liliana. Giselle. Sí, yo también quería agregar con respecto a esto, que acá en Córdoba, quienes dan el trayecto en el Colegio de Abogados, de Abogado del Niño, justamente son un juez y un abogado reconocidos por estar implicados en la causa del niño de Gilda Morales, donde este abogado es el abogado del progenitor, que aparte de denigrarla a Gilda cada vez que puede, es el motivo por el cual ella está sufriendo lo que está sufriendo y por el cual su niño está sufriendo lo que está sufriendo. Entonces realmente acá en Córdoba todavía más peligroso puede ser y contraproducente esa figura. Gracias, Giselle. Cualquier abogado presente en la sala de Zoom es bienvenido de tomar la palabra para hacer la pregunta que considere y quiera. Cualquier periodista. Sí, no sé qué dije, pero leo la pregunta de Sonia Santoro. De todas maneras, Sonia, si querés tomar la palabra no hay problema. Ella pregunta cuáles son las últimas medidas judiciales y qué pasó con la denuncia por abuso sexual contra el padre. Perdón, llegué tarde, entonces me perdí el comienzo, pero... Sí, bueno, pero lo que puedan... Sí, cuento un poco con respecto a la denuncia contra el progenitor. Sigue en estos momentos ya a 2 años en instrucción, o sea, está en investigación penal preparatoria, aún no tenemos una imputación. Recientemente le ha hecho, digamos, la Cámara Gesell de Niña, y yo he podido reunirme recientemente, que he tomado también participación recientemente como abogada querellante en ese caso, con la Fiscalía a los fines de aportar incluso todavía más elementos probatorios, a los fines de que se investigue, y contamos con el compromiso, ¿sí?, por así decirlo, de esta Fiscalía de trabajar arduamente en el análisis y la toma de todos los elementos probatorios que resten, tomarse a los fines de hacer una evaluación global de todos los elementos probatorios, porque yo siempre considero que es un error considerar la Cámara Gesell como prueba única y no tener en cuenta los demás elementos que hay. Así que eso es con respecto, digamos, a la causa de denuncia por abuso. Y en la causa de familia, de civil de familia,
estamos ahora ante la propuesta de un régimen de relación y comunicación presencial que por orden de la jueza debe ser con una modalidad supervisada y solo 4 horas por semana, así que estamos trabajando en poder llevar adelante eso para que cuanto antes Natalia pueda al menos volver a abrazar a su hija en ese tiempo y lograr que luego con los informes de estos nuevos encuentros, de estos encuentros entre Natalia y su niña, podamos seguir insistiendo en la restitución de la niña sola a su centro de vida. ¿Ivi? Sí, María Elena, por favor. Sí, yo quiero aclarar con respecto a este tema, que no sé si lo dijimos en el principio, pero lo reitero en todo caso, es que otra de las irregularidades muy serias en el trámite judicial es que el asesor de menores interviniente, impugnó, no quiso en realidad, se negó a hacer la cámara Gesell. La cámara Gesell recién se hace este año, 1 año y medio después o más. Y la verdad que esto es un tema muy serio porque una de las herramientas, si se aplica rápidamente y digamos conforme a los criterios de la interdisciplina, puede servir muchísimo. A mi entender es una cámara Gesell muy tardía ya, y la verdad que este es otro de las muestras de la negativa, de esta cerrazón de negarse a entender lo que es una posible situación de abuso sexual, que marca mucho la línea ideológica del juzgado, de la asesoría de menores también, o defensoría de menores de la provincia de Córdoba, y de la Fiscalía Penal, que le ha llegado a decir en una audiencia, y me han dicho que esto está denunciado, el fiscal Carballo, en una señal de ensañamiento con Natalia, le ha amenazado con la cárcel efectiva, y cosa que de ninguna manera se puede aceptar, de ninguna manera, es inaceptable. Entonces, bueno, es todo un circuito de un poder judicial con una misma mirada androcéntrica, misógina, que acá se ha dicho con mucha profundidad, hablando de la perversión de este viejo poder patriarcal, poder judicial patriarcal, pero que se reproduce en nuevos juzgados porque no hay una capacidad política transformadora todavía. Es una lucha, ¿no? Estamos planteando desde los feminismos y desde los organismos de derechos humanos con mucha fuerza la necesidad de una reforma judicial que incorpore la perspectiva de género y que incorpore la perspectiva de los derechos humanos, porque también hay discriminación social, étnica, de clase social también, y hacia los más humildes, pero en este caso con una errática y muy conservadora visión patriarcal con respecto a la familia. Gracias. ¿Yo puedo preguntar algo más? Quería a lo que dijo María Elena nada más, que no solo la amenazó el fiscal Carballo, sino que dijo que quería una condena ejemplificadora para las madres. Está todo dicho, ¿no? Así es. Giselle pidió la palabra, sí. Y Sonia quería preguntar otra cosa más. Sí, agregar un poco lo que decía María Elena con respecto al asesor, que incluso le han llamado la atención desde el Tribunal Superior de Justicia por su acción dilatoria en cuanto a la toma de la cámara Gesell, que también coincido que se pretende, digamos, que la niña nuevamente y en una revictimización constante vuelva una y otra vez a mencionar lo que ha vivido, ¿sí? Y a esperarse que pueda sentarse como un adulto a manifestar lo que le pasó. Y también justo iba a agregar lo que decía Sara recién, ¿sí? Con respecto, para que entendamos, ¿no? La causa de la que mencionó, digamos, María Elena y mencionó Sara, es la causa en la que Nati está como imputada por impedimento de contacto, y que me parece gravísimo que el fiscal haga ese adelanto de opinión y esa connotación de que esto es justamente ejemplificador, y estamos hablando más de lo mismo, que se busca aleccionar a otras madres para que no hablen, para que no digan, porque terminan diciendo, bueno,
Entonces directamente no digo nada, no denuncio porque me pueden arrancar a mi niña. Sonia, querías hacer una pregunta más. Sí, quería preguntarle a Natalia, ¿cuál es la distancia que no conozco entre Río Tercero y Belleville? Pero y además quería preguntarle a ella cómo es su día a día, ¿no? ¿Qué haces, qué puedes hacer mientras estás como en medio de esta lucha tan difícil y tan dolorosa? ¿A qué trabajas? ¿Cómo es tu vida? Hola, buenos días. Bueno, el día a día es muy difícil. Se sostiene con el apoyo y se ha ido sosteniendo con el apoyo de todo un círculo de contención que se hace y se había realizado desde el comienzo de toda esta situación. Trabajo como cualquier mujer, como cualquier mamá, sola, para poder mantener todos los costos, digamos, que acarrea todo el proceso judicial y para sostenerse uno diariamente. El día a día es muy, en relación, digamos, a mi hija, es muy duro, es muy desgarrador, pero a la vez uno tiene que estar fortalecido para poder estar directamente con ella, para poder contenerla, abrazarla y estar totalmente predispuesta a todo lo que este proceso conlleva y bueno, para poder lograr la restitución. No sé si eso es, digamos, lo que estabas consultando. Sí, gracias. Y la distancia de Río Tercero Son aproximadamente 200 kilómetros de Río Tercero a Belleville. O sea, yo tendría que viajar 400 kilómetros para estar 2 horas con mi hija, supervisada, abonando no solamente los costos del traslado, los viáticos que correspondan, más todo el proceso del costo psicológico o del asistente social que supervisaría el proceso de revinculación. Gilda Morales. Esto sí, una pregunta más. ¿Esto sí se aprueba la propuesta que están haciendo, Giselle, que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, ya está, eso lo había comentado al principio, ya hay una modalidad definida, ¿no? Por la jueza, que es esto de 2 veces a la semana, 2 horas por día, supervisada. Nuestra propuesta va a ser que podamos concentrar 4 horas un solo día, porque más o menos entre 500 y 4.000 pesos, ida y vuelta de nafta, no hay colectivo directo hasta... Perdón, se fue la voz. Decía que no hay colectivo directo hasta Belleville, entonces ese es el costo, 3.500, 4.000 pesos ida y vuelta, entonces por lo menos para que eso pueda hacerse una sola vez, esa va a ser nuestra propuesta. Okay. Ahora sí, Gilda, tenías la mano. Yo lo que quería decir con respecto a la pregunta que le hicieron recién a Nati. Vos imaginate que es como yo te dije, tenés el sufrimiento de un niño, de una niña, como si estuviera muerto, aunque no lo está. Entonces, además, tenés que levantarte, bañarte, estar espléndida, bien disponible para ir a trabajar, tenés que estar, digamos, así que la gente te vea bien, porque además, mientras tanto, te mandan pericias psiquiátricas y psicológicas para supuestamente demostrar que vos estás apta para ver, entre comillas, a la secuestrada o secuestrado que es tu hija. O sea, ¿quién puede estar en su sano juicio
bien psicológicamente y espiritualmente en una situación de tamaña monstruosidad. O sea, es una cosa que no tiene, es incoherente directamente. Entonces, mientras te hacen toda esta separación, digamos, de tortura, te pretenden sentarte, evaluarte para ver si a raíz de lo que toda esta gente te hizo, vos encima estás bien. O sea, está todo bien, acá mantengo mi trabajito, no sé cómo explicarles. Es una cosa terrorífica. Entonces cuando uno dice, ¿y cómo tu día a día? O sea, me imagino andar llorando por los rincones, no tenés ganas ni de levantarte de la cama, o sea, hacés lo que podés, tapás todos los huecos económicos que tenés, después andás para que no te echen del trabajo, no tenés ni ganas de hacer nada, y bueno, tenés que seguir, y además demostrar que todo está bien. Eso es lo que quería agregar. Incoherencia, hermana, eso es lo que es incoherencia totalmente. Todo esto es una monstruosidad, no tiene otra palabra. Gracias, Gilda. Vuelvo a preguntar si algún periodista presente quiere hacer alguna pregunta. Nati, ¿quiere decir algo? Sí, quería aclarar, digamos que es Gustavo Martínez, el fiscal de Cámara, el que solicita en una audiencia a los gritos y golpeando el escritorio que debo ser encarcelada para ser aleccionada y dar un mensaje a la sociedad y a todas las madres que denuncian o que creen en sus hijos. Entonces, la violencia que se genera a través de esto es doblemente, porque hay una persona, un fiscal, que está aleccionando también a callarse a mi hija, a no escuchar los derechos de mi hija, a anular los derechos de mi hija y a someter a una niña a seguir siendo abusada. Es todo lo que quería aclarar en cuanto a la persona, digamos, que fue también, aparte del fiscal Carballo, el doctor Gustavo Martínez, que es fiscal de Cámara. Terrible. Gracias. Gracias, Nati. Gastón Gómez de Telam pide la palabra. Tiene la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada, en primer lugar, manifestar toda mi solidaridad con las mamás ante esta situación que es vergonzosa de nuestra justicia. Y preguntarles, en primer lugar, entiendo que en la parte civil esto se debe haber recusado o recurrido, ¿no? Perdón la ignorancia en la parte judicial, pero digo, quiero saber si se pudo ir, digamos, hacia arriba o tratar de correr a la jueza por toda esta animosidad que tuvo, ¿no? con la mamá. Bueno, particularmente sí han sido recurridas anteriormente a mi participación, estaba trabajando otro colega, quien ha recurrido todas y cada una de estas aberraciones, ¿no? De la cuestión de cuándo y cómo se le suspende el cuidado personal a Natalia y se le da la guarda provisoria a la abuela, como mencionaba en esta forma que no es la guarda única que establece el Código Civil, sino que ella manifiesta, digamos, dentro de sus funciones como medida cautelar que puede hacer esto, ha sido recurrido, no ha subido, digamos, ha sido repuesto, mejor dicho, no ha sido subido a las instancias anteriores por una estrategia, digamos, del colega anterior, al entender, digamos, que la respuesta también iba a ser una cuestión de fracaso. Normalmente los tribunales del interior, sobre todo como es el de Río Tercero, es muy difícil revertir una situación de un juez de abajo. Hoy nos encontramos con mi participación en tratar de avanzar a que Natalia pueda verse con su hija para cuando tengamos esos informes positivos, que es obvio y evidente que 2, 3 encuentros la niña va a manifestar su deseo, eso va a ser informado por quien esté haciendo el control y lograr pedir así la restitución
restitución. Se ha entrado en una guerra, por así decirlo, de reposiciones y demás, y no ha funcionado. Y también el tema de la recusación es difícil. En realidad nosotras tenemos, bueno, una recusación sin causa, que por supuesto ya no tiene validez porque ya venció, digamos, ese plazo, y la recusación con causa, para que te la acepten y te la evalúen, es muy dificultoso. Realmente no es algo que es fácil de hacer, probar esa causa, porque termina, digamos, decidiendo un superior que simplemente acá hay una diferencia de criterios. Es como, ustedes tienen un criterio y ese es otro criterio, pero esa diferencia de criterio no es causal de recusación. Agustina Sosa tiene la palabra. Te agradezco. Gracias, Gastón. Está silenciada. Hola. Sí, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, por supuesto, todo el apoyo a Natalia y gracias por este espacio, muy conmovedor y muy fuerte. A modo de comentario, simplemente decir que, bueno, seguramente Giselle, que es abogada en Córdoba, yo también soy de Córdoba, de Río Segundo, y todos los que hemos pasado por la Facultad de Abogacía de Córdoba sabemos que toda esta cuestión del clericalismo, de lo que hablaba Diana Mafia antes, y la cuestión conservadora, ¿no? Está en la formación de les abogados y por ende de los jueces, y creo que, perdón este comentario que me permito, ¿no? Hay que poner mucho el ojo ahí, al menos los cordobeses tenemos que hacerlo urgentemente. Yo les quería preguntar si es posible poder mantener el contacto. Trabajo en un programa de Río Segundo que se transmite por muchas localidades de este departamento, y sería muy valioso poder darle voz a Natalia y a este caso, porque en mi ciudad y en todas estas ciudades de Córdoba también están pasando muchísimos casos similares, y hay muchas madres desamparadas y la CENAF no se involucra o se involucra a medias, y bueno, todo lo que sabemos de la cuestión judicial. Así que bueno, preguntar si podemos seguir el contacto y brindando todo el apoyo, ¿no? Agustina, claro que sí, te agradece tu voluntad de visibilizar el caso de Natalia. Por supuesto que vamos a seguir en contacto. Camila Varey seguro se va a poner en contacto con vos o alguna de las compañeras del equipo de comunicación. Gracias a vos. Sara había pedido la palabra. Sí, esto que no le llama la atención a nadie, ¿no? Digamos, las sentencias judiciales, por lo que preguntaba el periodista recién, no pueden ser discutidas. Ese es el mayor de los problemas que tenemos. Pueden decir que somos vacas voladoras y eso no es lo que se va a discutir. O sea, lo que diga el juez, lo que diga la jueza, no se discute, no podemos discutir eso. Ese es el mayor de los problemas que tenemos. Y por otro lado, como bien decía Gilda y dijo Natalia, esto de la locura que es quién de los que estamos acá presentes, ante una situación de tanto dolor, de tanta preocupación como tiene Nati, de saber que su hija está en manos donde corre riesgo, puede estar con nos están pidiendo pericias psicológicas para ver si estamos estables. ¿A quién se lo estarían pidiendo? O sea, esas cosas me parece también, en cuanto a lo que decía Carlos, de pedirles a los jueces coherencia, pero a través también de que ellos tengan que periciarse. Eso. Gracias, Sara. Creo que Marta había pedido la palabra y con esto entiendo que concluimos. Marta, habías pedido la palabra, ¿verdad? Estás muteada, corazón. No te escuchamos. No, seguimos sin escucharte, Marta. Tenés que activar el micrófono. Bueno, si no, por ahí, compañera, si usted quiere y puede escribir en el chat la pregunta. No te escuchamos. Fuerte. No, yo quiero aclarar acá, porque está el juez Rosansky, el ex juez Rosansky, que lo corrieron también, que en una ciudad pequeña como Río Tercero, cuando nosotros tomamos la causa, que después obviamente pedimos como regional
el apoyo de APDH Nacional, la representación de María Elena. Acá hay un amiguismo y una connivencia terrible, para que lo sepan. Entonces, por eso se dan todos esos tipos de perversidades. La han amenazado a Natalia, pero a mí también me han amenazado. Tanto la Sánchez Toraza como el juez Carballo, que me iban a poner presa. El abogado que va a tribunales me llamó y me dijo, Marta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa a vos que te quieren poner presa? Porque dice que estás interrumpiendo. A nosotros nos toman como APDH, la Sánchez Toraza, que hemos ido a interrumpir en las revinculaciones. Nosotros fuimos a ver, por supuesto, que apoyada por María Elena y por Gustavo Gallo y los otros abogados, para ver qué pasaba con respecto. Así que a mí no se me va a olvidar jamás la imagen de Natalia y de su hijita abrazada, ella llorando, diciendo no quiero, no quiero, no quiero. No quiero hablar con mi papá, no quiero que me lleven, y llorando a los gritos. Ese día que le iban a llevar, yo me había propuesto de que iba a provocar al papá, porque ya me había visto otra vez, me miraba con una cara de odio terrible, porque la psicopedagoga y la psicóloga que estaba, la trabajadora social, no sé, cuando Catalina decía no, me miraban a mí y le digo, ustedes tienen que escuchar a la niña, jueguen ustedes con ella, y después vean si lo pueden hacer entrar el papá. Y cuando la jueza dio la oportunidad que la llevara a la nena, ese día se armó ni te cuento, y el tipo, bueno, me iba a pegar a mí, la madre se dio cuenta, me sacó afuera. Entonces yo le dije a la madre, ¿cómo se van a llevar Catalina diciendo todo lo que dice? Además, tu hijo consta que le manosea a tu nieta. No, eso son mentiras, la madre. Bueno, cayeron los dos abogados de ellos a querer hablar. No, yo no tengo nada que hablar. Yo tengo la imagen de Catalina que es terrible, que jamás la voy a poder olvidar, y esto me ha traído muchos problemas de salud, a pesar de que estoy en terapia, y a pesar que estoy tomando terapia con una psicóloga y una psiquiatra, porque no es fácil ver llorar a una criatura y decir, y que nadie la escuche. Es terrible. Marta, muchas gracias por tu testimonio, que es sumamente valioso y consta. No sé si alguna compañera quiere tomar la palabra para algo más. Veo las manitos levantadas de Sara y Gilda, no sé si es porque quedaron. Bien, Claro. Perfecto. Bueno, por supuesto que agradecer, María Elena. ¿Vos querías decir algo? No, pienso que ya es hora, ya ha sido muy importante esta reunión, muy importante. La verdad es que sí, agradecemos la generosidad del tiempo de todos los disertantes, de todos los periodistas y las periodistas que nos acompañaron. Para nosotras es muy importante visibilizar este caso y contar con el apoyo de toda la sociedad. Esta es una primera acción como equipo que va a continuar. Muchísimas gracias por el acompañamiento de todos y seguimos en esta lucha. Nati, no sé si quieres decir algo más para cerrar. Solamente, bueno, agradecer el tiempo, el espacio y el compromiso de cada uno de los integrantes que acompaña del equipo y de todos los disertantes. Así que inmensas gracias en el nombre también de mi hija. Muchas gracias. Gracias a todos. Fuerza, fuerza, Natalia. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.